Muchas gracias, Aitana. No sé dónde sacaste mi currículum, pero muchas gracias por echarme tantas flores. A ver, vamos a ver. Díganme si ya la ven. ¿Ahí? Sí, ya la vemos, doctora. Perfecto. Súper. Muy bien. Yo sé que saben ustedes que es un tema sumamente denso, son muchas enfermedades y muchas cosas de las que hay que platicar, pero bueno, es importante que lo sepan porque cada vez van a haber más pacientes, cada vez se van a enfrentar más en la consulta de medicina interna o en la especialidad que hagan, incluso los dermatólogos, los reumatólogos, como hematólogos, la especialidad que hagan seguramente se van a enfrentar a algún paciente que pudiera tener enfermedad inflamatoria intestinal y pues es importante que sepan por lo menos identificarla, identificar los datos de alarma y a qué pacientes habrá que abordar, ¿no? O mandarlos al gastroenterólogo y cómo los pueden tratar ustedes de forma inicial, ¿no? Vamos a empezar brevemente con 3 casos, no los vamos a discutir tanto, pero quiero que vean cómo se pueden presentar los casos de los pacientes, ¿no? La primera paciente es una mujer de 21 años, mexicana. Le diagnosticaron enfermedad de Crohn a los 19 años. Esto fue por dolor abdominal y diarrea crónica y además tenía colangitis esclerosante primaria. Importante que sepan que la colangitis esclerosante primaria no es exclusiva de la colitis ulcerosa. Tenía una localización L3 más L4. Ahorita veremos qué significa eso, pero bueno, es una presentación ileocolónica más una presentación en tubo digestivo alto. B1, que es una presentación de patrón inflamatorio. Le hicieron el diagnóstico en Los Ángeles y le iniciaron el tratamiento también en Estados Unidos. Había sido tratada previamente con adalimumab, tuvo pérdida secundaria de la respuesta, a pesar de ajustes en el tratamiento seguía con síntomas, tenía hospitalizaciones frecuentes por cuadros oclusivos recurrentes y bueno, tenía múltiples estenosis en el yeyuno. Se le cambió el tratamiento hacia otro biológico, mejoró el dolor y sin cuadros oclusivos hasta diciembre del 2019, cuando llegó a urgencias de Médica Sur y le hicimos estudios, ¿no? Panendoscopía con úlceras serpiginosas en la segunda y la tercera porción del duodeno con patrón empedrado de la mucosa y colonoscopía con eritema continuo en recto, íleo terminal, y úlceras lineares superficiales con fibrina y, bueno, zonas de eritema en todo el colon. Y la enteroresonancia con engrosamiento de la pared intestinal del duodeno, zonas difusas de yeyuno, yeyuno medio con zonas de engrosamiento transmural, con patrón fibroestenosante, engrosamiento también en ilio terminal, colon transverso y en el recto, ¿no? Y bueno, en los últimos estudios que se hizo, la última vez que la vi, ya tenía cirrosis hepática por una elastografía, ya tenía vasos colaterales en todo el abdomen. En ese momento ya no sé qué ha pasado con ella porque no ha vuelto a seguimiento, ¿no? Se fue a Estados Unidos. El siguiente paciente es un hombre de 45 años, originario y residente también de la Ciudad de México. Tiene antecedentes de una colangitis no especificada en enero del 2018. Se trató con tratamiento endoscópico, una esfinterotomía y prótesis plásticas. Aparentemente mejoró y se le diagnosticó colitis ulcerosa en diciembre, también en el 2018. Aparentemente cuando llegó con esta colangitis también tenía diarreas, le hicieron una colonoscopía y le encontraron la colitis ulcerosa, pero tenía síntomas desde el 2013. En junio del 2018 se hospitalizó por un cuadro de colitis aguda grave con pancolitis mayo 3, ¿no? La mayor gravedad y la mayor extensión, y la colangitis, que no se especificó en ese momento cuando le hicieron el tratamiento endoscópico, resultó ser una colangitis esclerosante primaria con una estenosis dominante. Estuvo con cuadros recurrentes de colangitis durante 2 meses, colangiocarcinoma, y fallece 2 meses después del diagnóstico del colangiocarcinoma. Todos estos son casos reales. Y finalmente una mujer de 19 años, colitis ulcerosa desde el 2017, multitratada. Inicialmente falló a la terapia convencional con 5-aminosalicilatos, esteroides, azatioprina. Se inició vedolizumab a dosis inadecuadas, le iniciaron vedolizumab a dosis inadecuadas, frecuencia inadecuada, obviamente no tuvo respuesta. Le cambiaron a adalimumab con dosis inadecuadas, no buena frecuencia y pues obviamente no tuvo respuesta. Llegó con colitis aguda grave a Médica Sur, se intentó rescate con infliximab, no funcionó y terminó en colectomía con estoma semipermanente para no modificar su tasa de fertilidad, ¿no? Son casos de la vida real que hemos visto ahí en el hospital. Cada vez vamos a ver también pacientes más graves y a final de cuentas Médica ya es un hospital de referencia de gastroenterología y de enfermedad inflamatoria, entonces se los van a topar en urgencias a estos pacientes. Entonces ya sabemos que la enfermedad inflamatoria intestinal es un grupo de enfermedades que son incurables, que son crónicas, que son muy complejas, no solamente en su fisiopatología, pero también
en su comportamiento, en cómo son los pacientes, ¿no? La personalidad de los pacientes puede ser compleja. Son enfermedades que tienen muchos factores que pueden predisponerlas, muchos factores que influyen en cómo se comportan y además son poligénicas, ¿no? Puede haber pacientes que tengan muchos genes implicados o pacientes que son con una sola enfermedad inflamatoria monogénica, entonces pueden ser muy complejas estas enfermedades, ¿no? Y lo que tienen de característica es que, como todas las enfermedades inmunomediadas, tienen un curso de remisiones y de recurrencias, ¿no? Les damos tratamiento o no, les pueden dar recurrencias, se les quita, es como una montaña rusa un poco, ¿no? Entonces, lo que ocurre son mecanismos bastante complejos, pero los factores más importantes es que hay una respuesta inmunológica aberrante en la mucosa, particularmente hacia la microbiota. La microbiota, ustedes saben, pues que ahí está, nos ayuda a digerir, nos ayuda a regular procesos inmunológicos, pero al final de cuentas son bacterias. Entonces, si estas bacterias, nuestro cuerpo pierde la tolerancia a estas bacterias, a nuestra microbiota, las detecta como algo anormal y empieza a atacarlas, ¿no? Entonces hay pérdida de la tolerancia a la microbiota, hay una microbiota alterada, puede haber una susceptibilidad genética o generalmente hay una susceptibilidad genética y bueno, los factores ambientales que también son muy importantes, ¿no? Ya sabemos ahorita que hay factores ambientales como crecer o nacer en un país altamente desarrollado, una dieta alta en ultraprocesados, alta en carne de res, baja en fibra, uso excesivo de antibióticos, uso excesivo de AINES, falta de alimentación materna, la vía de nacimiento, si nace vía vaginal o si nace vía cesárea, pues es diferente la microbiota. Entonces, todas esas cosas a final de cuentas van a influir en cómo se encuentra nuestra microbiota y en pacientes genéticamente susceptibles, pues puede desarrollarse enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Además de otros factores como por ejemplo, pues la contaminación de donde vivimos, el tabaquismo, es el nivel educacional también, si van con el médico, ¿no? Si toman terapias alternativas, factores socioeconómicos para hacer el diagnóstico, muchísimas cosas, ¿no? Que ya saben que todas estas cosas influyen en cómo está la salud intestinal porque influyen en la microbiota y a final de cuentas la microbiota va a ser un principal papel o va a tener un principal papel en todas las enfermedades digestivas, ¿no? Eh, tenemos varias enfermedades inflamatorias intestinales. De las que vamos a hablar hoy va a ser de la colitis ulcerosa y de la enfermedad de Crohn. Aunque entre estas dos enfermedades, pues existe también la colitis no clasificada y la colitis indeterminada. La colitis ulcerosa es esta enfermedad en la que está únicamente involucrado pues la mucosa y la submucosa, pero del colon, ¿no? Hay pacientes que pueden tener alteraciones un poco ulceritas o eritema en el hilo terminal e incluso se ha visto que hay algunos pacientes que en duodeno pueden tener ciertas alteraciones, pero lo importante que ustedes sepan es que es mucosa del colon, ¿no? Del colon y tiene un involucro que es ascendente y pues nada más, es continuo, ¿no? Aunque hay pacientes que con el tratamiento pueden cicatrizar el recto y se ve nada más, digamos que desde el sigmoides para arriba. Eso no quiere decir que no tengan CUSI, sino que tienen esto que se llama respeto rectal. La enfermedad de Crohn es una enfermedad más compleja porque abarca todas las capas o toda la profundidad de la pared intestinal. Generalmente es una afección que ocurre de forma discontinua, entonces puede haber en el recto, puede haber además en otras partes del colon, en el hilo terminal, puede haber en el estómago, puede haber hasta en la boca, Crohn. Pero bueno, la frecuencia mayor ocurre aquí en el hilo colónica, ¿no? En la región ileocolónica. La colitis indeterminada es en aquellos pacientes en los que tanto endoscópicamente como histológicamente hay datos de las dos enfermedades, sobre todo cuando ya se hizo una colectomía, digamos que el paciente llegó por una urgencia, se le hace una colectomía y tiene datos de las dos enfermedades, ¿no? Eso es la colitis indeterminada. Y la colitis no clasificada es una enfermedad que va como cambiando entre las dos enfermedades, todavía no tiene colectomía este paciente, pero de pronto tiene manifestaciones como de Crohn, a veces endoscópicamente parece CUSI, entonces eso es la colitis no clasificada, que no es lo mismo que la colitis inespecífica que nos ponen los patólogos. La colitis inespecífica no es nada, ¿no? La colitis inespecífica es inflamación inespecífica del intestino, eso no es enfermedad inflamatoria intestinal. Pero también las enfermedades inflamatorias incluyen la colitis eosinofílica, las colitis microscópicas, que esto abarca la colitis linfocítica y la colagenosa, la enfermedad de Behçet, la enteropatía ulcerosa estenosante multifocal criptogénica y las úlceras múltiples crónicas inespecíficas. Todas estas son enfermedades inflamatorias intestinales.
Cada vez se van a enfrentar probablemente también a más colitis eosinofílica, a más colitis linfocítica. Las demás son bien raras, pero bueno, también suelen ocurrirse, ¿no? Entonces, pues son parte del diagnóstico diferencial de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Ahora, les llega este paciente con diarrea, con síntomas digestivos. ¿Qué tenemos que interrogar si estamos sospechando que tenga una enfermedad inflamatoria intestinal? Siempre, cuando llega un paciente con ustedes con síntomas con alteración en las evacuaciones, pues tienen que interrogar frecuencia, la consistencia, si son nocturnas, porque esos son datos de alarma que ahorita vamos a platicar, el color, todas esas cosas, ¿no? En cuanto al dolor, tienen que interrogar dolor abdominal, dolor rectal, dolor articular. Si tienen síntomas rectales, por ejemplo, si sospechan en colitis ulcerosa, pues si tienen pujo, si tienen urgencia, tenesmo, incontinencia, y síntomas sistémicos, porque estas enfermedades inmunomediadas pueden tener síntomas sistémicos, ¿no? Fiebre, pérdida de peso, que puedan tener anemia, síntomas extraintestinales también, como alguna alteración en la piel, dolores articulares, molestias en los ojos, ¿no? Y desde hace cuánto tiempo empezaron estos síntomas. Tienen que ser así muy inquisitivos en esas preguntas, ¿no? Ya que hicieron su interrogatorio, ¿cuál es la diarrea que debe estudiarse? No solamente para diagnosticar enfermedad inflamatoria intestinal, sino que tenga datos de alarma, ¿no? Las banderas rojas de la diarrea. Una diarrea crónica que sea más de 4 semanas, una diarrea persistente o que peore a pasar del tratamiento, que tengan evacuaciones nocturnas. No es normal tener evacuaciones nocturnas o que se paren en la madrugada o que incluso, por ejemplo, todo el día estén bien y a partir de la madrugada empiecen a pararse al baño. Eso es un dato de alarma. Que tengan úlceras orales dolorosas concomitantes, que tengan dolor que acompaña abdominal o rectal, pero sobre todo que tengan alguna de estas otras datos de alarma, que tengan, ya saben, pus, moco en las evacuaciones, sangre obviamente nunca es normal, no solamente pensando en enfermedad inflamatoria intestinal, sino tanto en enfermedad diverticular como hasta en un tumor, en un cáncer colorectal, ¿no? Que tengan incontinencia, que tengan fiebre, que tengan pérdida de peso y cada vez también vemos más niños con enfermedad inflamatoria intestinal desde chiquitos, desde recién nacidos, y lo que les pasa a estos bebés es que tienen retardo en el crecimiento o peso bajo para la talla, ¿no? O talla baja para la edad o así. Entonces, esos pacientes con síntomas gastrointestinales y que están teniendo retardo en el crecimiento son pacientes que tiene que evaluar el gastropediatra. Y bueno, manifestaciones extraintestinales que ya platicamos y ahorita vamos a ahondar más en ellas. Entonces ya tenemos este paciente, ya lo interrogamos y sospechamos que tiene una enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Claramente un coprológico. Un coprológico es económico, es accesible, los pacientes se lo van a hacer rápido y nos va a dar muchas respuestas, ¿no? Sangre oculta en heces, pero recuerden que actualmente es la prueba de FIT, la prueba inmunofecal es la que idealmente deberíamos hacer. Coproparasitoscópicos en serie, coprocultivos. Claro que si tenemos la posibilidad, pues un biofire, ¿no? Gastrointestinal, pero ustedes saben que es un estudio costoso y no toda la gente va a poder acceder a un biofire. Entonces, en quienes no tengan acceso a esto, pues le piden pruebas de clostridioides, ¿no? Toxinas IgDH, le piden coprocultivos y le piden coproparasitoscópicos. Y bueno, una herramienta muy importante que tenemos actualmente, que también cada vez es más accesible, lo pueden encontrar hasta en los pueblos los pacientes, la calprotectina fecal. Esto va a ser una herramienta muy importante para nosotros, ¿no? ¿Qué laboratorio no hacer? Reacciones febriles. Yo sé que ustedes lo saben perfectamente, pero la verdad es que para nosotros no es nada útil hacer reacciones febriles. El rendimiento diagnóstico es bajo, no nos va a ayudar a hacer nada, pero lo único que sí nos va a promover es el uso inadecuado de antibióticos y retraso en los diagnósticos que tengan los pacientes, ¿no? Ahora hablemos de la calprotectina. ¿Qué calprotectina le pido? Existen muchas calprotectinas. Existe la calprotectina cualitativa, que me dice nada más si es positiva o negativa. Positiva si tiene un valor por arriba de 50 o negativa si es menor de 50, ¿no? Semicuantitativa, que solamente me dice si es mayor de 200, no me dice el número, pero me dice mayor de 200. Y la cuantitativa, que me dice precisamente el número exacto de la calprotectina fecal, ¿no? Yo les sugiero que si están a punto de hacer o tienen la sospecha de un paciente, tal vez no se vayan con la cuantitativa, váyanse con la que tengan, pero estas dos podrían ser una gran opción si es que no tienen la cuantitativa a la mano, ¿no? O apenas están haciendo el diagnóstico. Entonces, la cualitativa, si me dice positiva y tiene síntomas de alarma, el paciente va colonoscopía a fuerza. Si la semicuantitativa tiene más de 200, entonces colonoscopía a fuerzas, ¿no? Y ya si tienen cuantitativa y le sale igual más de 50, pues idealmente hacer una colonoscopía, ¿no? Si es que todavía no tienen un diagnóstico previamente.
Ahora, la calprotectina es súper inespecífica. Es muy específica del intestino, por supuesto, pero es muy inespecífica de la causa de elevación de calprotectina. Puede elevarse en infecciones, en enfermedad diverticular, sobre todo complicada, en pólipos, pacientes que tienen sobrepoblación bacteriana, en uso de AINES, en las colitis microscópicas. Y bueno, lo importante de esto que les digo es que la calprotectina no es diagnóstica de enfermedad inflamatoria intestinal, nos ayuda a sospechar. Y si la tenemos positiva, mayor de 200 o mayor de 150 en el caso de una normal, pues entonces hacemos colonoscopía. Niveles mayores de 1000 microgramos predice colitis ulcerosa en más del 85%, pero también me ha tocado pacientes que tienen más de 1000 y tienen colitis eosinofílica o cosas así, ¿no? Entonces tampoco me hace el diagnóstico, pero es una forma buena de sospechar y que sepan que contamos con este laboratorio y lo pueden hacer en sus prácticas, ¿no? Vamos a hablar un poquito más adelante también de a quiénes hacerles calprotectinas en sus prácticas clínicas, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Tiene que tener una ileocolonoscopía con biopsias regionales. Si ustedes le mandan al endoscopista que le haga una colonoscopía y el endoscopista no entró al ileón terminal, eso es una colonoscopía incompleta para el abordaje de una diarrea crónica. Entonces, tiene que ser una exploración de ileón terminal con colonoscopia completa y biopsias regionales, mandadas de forma separada en diferentes frascos dependiendo de la región, ¿no? Si no está así, quiere decir que no está bien hecha esa colonoscopía, entonces habría que repetirla, ¿no? En colitis ulcerosa, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Este es el patrón. Si yo me meto a una endoscopía, a una colonos y veo este patrón, prácticamente de inicio ya digo que este paciente tiene colitis ulcerosa, ¿no? Es una mucosa que no se ven los vasos, ¿no? Pérdida de la vascularidad, está friable, está como granulada, está cubierta de fibrina, tiene erosiones. Esta es una mucosa típica, está tubular, ¿no? No se ven las austraciones, entonces esta es una colitis ulcerosa típica. Y la enfermedad de Crohn, pues tiene muchos patrones, no necesariamente se tiene que ver así tan destructiva como esta, ¿no? Pero este es el patrón típico. Patrón en empedrado, úlceras profundas, pero por ejemplo una colitis ulcerosa que está cicatrizando, los pseudopólipos podrían llegar a verse así y uno se confunde y lo diagnostican como enfermedad de Crohn, ¿no? O también las colitis segmentarias por divertículos podrían verse así, ¿no? De ahí la importancia de saber diagnosticar bien a los pacientes, ¿no? Entonces, este es el patrón típico de enfermedad de Crohn, pero también podemos ver úlceras así pequeñitas, aftoides, distribuidas a lo largo del colon, y eso sigue siendo enfermedad de Crohn, ¿no? Entonces, por eso es un diagnóstico que se tiene que hacer con muchos estudios. Y las biopsias, pues las biopsias son primordiales en colitis ulcerosa. Y lo que vamos a encontrar son abscesos crípticos, criptitis, ramificación de las criptas, pérdida de células caliciformes y plasmocitosis basal, que este es el dato temprano de enfermedad inflamatoria intestinal más importante, ¿no? Si en alguna biopsia ustedes observan que los pacientes tienen plasmocitosis basal, hay que buscarle otra cosa porque si no tiene nada de esto, probablemente va a debutar en algún momento con enfermedad inflamatoria intestinal. Y en enfermedad de Crohn, pues las biopsias no son prioritarias, porque en enfermedad de Crohn necesitamos sobre todo más bien ver que sea una afección transmural, cómo es el patrón de las ulceraciones endoscópico, pero bueno, lo que podemos ver en las biopsias son úlceras profundas, fisuras, granulomas no caseificantes, pero estas características que son tan específicas de enfermedad de Crohn ocurren en menos del 30% de las biopsias o las podemos encontrar en menos del 30% de las biopsias. Entonces, es poco probable que en alguna biopsia que ustedes vean diga características de enfermedad de Crohn, a menos que tengan la pieza quirúrgica completa los patólogos, ¿no? Entonces no se requiere para el diagnóstico de Crohn que cumpla con estas características. ¿Qué laboratorios sí van a ser útiles y qué otros no tan útiles? Por supuesto que hay muchos muy útiles, pero sobre todo de los que se utilizan para diagnosticar enfermedad inflamatoria, ¿no? Proteína C reactiva sí es muy útil, no es para diagnosticar, pero sí tiene un valor pronóstico. Pacientes que elevan proteína C reactiva probablemente se comporten más gravemente. Ahora hay pacientes que no elevan proteína C reactiva y eso no quiere decir que no tengan enfermedad inflamatoria intestinal, pero quienes sí elevan tiene una importancia pronóstica. BSG, pues ya sabemos que es muy inespecífico, pero me va a ayudar sobre todo en aquellos pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, pero también tienen alguna manifestación extraintestinal, alguna manifestación articular, sobre todo para enviarlos de forma temprana con el reumatólogo, pero también me ayuda para los índices de Mayo, el índice de Trulov, todavía toman en cuenta velocidades de sedimentación globular y entonces eso me puede ayudar para determinar la gravedad, ¿no? Seguramente en algún momento van a modificar los índices clínicos porque ya no es tan útil la BSG y van a poner la calprotectina seguramente. Y bueno, HLA-B27, no en todos los pacientes, por supuesto, pero pacientes que tengan manifestaciones extraintestinales axiales, ¿no? Articulares axiales,
que tengan datos de a lo mejor, pues sí, alguna espondiloartropatía, pues esos son pacientes candidatos a los que hay que hacerles HLA, ¿no? Ahora, tampoco descarta tener enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, no tener HLA, igual que tampoco descarta tener una enfermedad articular, ¿no? O una espondiloartropatía. No tan útiles, que yo les sugiero no se los pidan, porque nada más van a hacer que gaste el paciente y tampoco son tan útiles, los anticuerpos, los ASCAS y los PANCAS tienen más valor pronóstico que verdaderamente para el diagnóstico, ¿no? Entonces, si tienen ustedes sospecha de una enfermedad inflamatoria, de una enfermedad de Crohn, por ejemplo, y le piden ASCAS, que no tenga ASCAS positivos no quiere decir que no tiene enfermedad de Crohn. También tienen cierta utilidad pronóstica, pero no me hacen el diagnóstico. Y los PANCAS se pueden producir en las dos enfermedades, pero sobre todo tienen también un valor pronóstico, no tanto para hacer el diagnóstico, ¿no? Algo importante, pues, es que recuerden que las enfermedades las enfermedades inflamatorias son enfermedades inmunomediadas, no autoinmunes. Por eso no es necesario que tengan estos, ni tampoco son autoinmunes seronegativas. O sea, son nada más inmunomediadas, ¿no? En radiología, tenemos varios estudios que podemos hacerle a los pacientes. Se les puede hacer una radiografía simple de abdomen cuando llegan con una colitis aguda grave y entonces en esa radiografía podemos ver si tienen megacolon o si están perforados. Se les puede hacer una tomografía y también ver lo mismo. En enfermedad de Crohn se les puede hacer una enterotomografía y entonces ver si tienen engrosamiento de la pared, si tienen complicaciones, fístulas, todo eso, ¿no? Y bueno, actualmente se utiliza el ultrasonido intestinal, que en México no se hace y yo no veo que sea pronto que lo utilicemos el ultrasonido intestinal, pero lo que se evalúa en estos estudios, tanto entre la enterotac, la enteroresonancia y el ultrasonido intestinal, es el mesenterio, ¿no? Que podemos ver linfadenopatías, cambios en la grasa o vasos engrosados, que es una de las características de la enfermedad de Crohn o de la enfermedad inflamatoria, la pared intestinal, que podemos ver engrosamiento, estratificación de las capas y cambios estructurales permanentes como estenosis y complicaciones de la enfermedad, tanto en Crohn como en colitis ulcerosa, ¿no? Estenosis, que tengan dilataciones y adelgazamiento de las paredes, que tengan tumores, que tengan fístulas, abscesos, perforaciones. Entonces, todo esto es lo que evaluamos en radiología en los estudios que les pedimos a los pacientes, ¿no? El diagnóstico diferencial, aunque más tarde ahondaremos un poquito más, pero actualmente es tuberculosis, que es bastante frecuente en México, la tuberculosis. La tuberculosis intestinal primaria no es frecuente, generalmente tienen también en los pulmones, pero bueno, la tuberculosis es un diagnóstico diferencial. Linfoma siempre es un diagnóstico diferencial. Síndrome de intestino irritable, pero recuerden que nunca hay datos de alarma. Si hay datos de alarma, eso quiere decir que probablemente no sea intestino irritable, ¿no? Intolerancia a la lactosa, sobrepoblación bacteriana, colitis infecciosas o infecciones de transmisión sexual, enfermedad celíaca y el espurio tropical, que es súper frecuente. Yo creo que el espurio tropical es la causa de diarrea crónica más frecuente que yo veo en la consulta, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante que sí aprendan de enfermedad inflamatoria intestinal? Porque México está en una etapa de crecimiento de la incidencia, ¿no? Y esto es por varios factores. Uno, porque verdaderamente está creciendo la incidencia y esto es por los factores de los pacientes, ¿no? La alimentación, el lugar donde viven, el uso de antibióticos. Y lo otro es que por factores económicos más gente tiene acceso a hacerse una colonoscopía, pero también hay más conciencia de los pacientes y más conciencia de los médicos. Entonces, entre estas dos cosas hacen que crezca la incidencia, ¿no? Entonces vamos a tener de pronto la llave abierta y va a irse incrementando la prevalencia y lo vamos a ver bastante frecuente pues, en nuestra consulta, ¿no? En cuanto a los genes, las características genéticas, yo les diría solamente apréndanse el NOD2. El NOD2 es de los más importantes, no ocurre en todos los pacientes y el NOD2, que es un gen que regula la respuesta inmunológica a la microbiota, pero sobre todo en las criptas, ese gen sobre todo está presente como en formas graves de enfermedad de Crohn. No es que se lo estudiemos a todos los pacientes, pero puede ser una pregunta de examen, entonces nada más para que eso lo sepan, ¿no? El ambiente, como les decía, también es importante. Si un paciente o una persona que es de origen de un lugar con baja incidencia y baja prevalencia se muda a un lugar con alta prevalencia, ¿no? Por ejemplo, de Japón a Calgary, en Canadá, ese paciente se iguala su riesgo al de las personas que viven en Canadá y originarias de aquí, de Calgary, ¿no? Entonces, de ahí la importancia no solamente de tomar en cuenta la susceptibilidad genética, sino los factores, la dieta, los factores ambientales, la dieta, todo eso. Se calcula que México está en esta etapa, como les decía, aceleración en la incidencia. Esta es la etapa en la que estaban los países con alta incidencia en los 80. México está, digamos, por aquí. Entonces espera que en los siguientes años crezca la incidencia.
La mayor parte de los países europeos ya anda por aquí, por la meseta de incidencia y de prevalencia. México apenas está incrementando, pero un factor que hizo que probablemente pueda darse mucho más rápida esta curva es el coronavirus. Ahorita platicamos de ello, ¿no? Pues México es un país con incidencia en ascenso y bueno, lo podemos ver en este estudio que es la verdad lo más reciente y lo único que tenemos últimamente de epidemiología en México. Es del 2000 al 2015, salió publicado en el 2019, pero se observó que la incidencia se incrementó 400% en estos años, ¿no? Del 2000 al 2015. Igual que la prevalencia, tanto de Crohn como colitis ulcerosa, actualmente se calcula más o menos que la colitis ulcerosa es entre 3 a 5 pacientes por cada 100,000. La enfermedad de Crohn va como por 0.8 y la enfermedad inflamatoria intestinal en general igual va como de 4 a 5 pacientes por cada 100,000. O sea, es bastante, ¿no? Esto ya se incrementó así, ¿no? Exponencial. Y el coronavirus pues va a influir en ello. Esto es porque ustedes saben que el coronavirus causa mucha disbiosis, tiene cierto tropismo por las células intestinales, altera el sistema inmunológico y hay expresión de citocinas proinflamatorias. Entonces, esto es lo que ha causado que se incremente la frecuencia de enfermedades inmunomediadas, pero particularmente como también ataca dirigidamente el intestino, por eso hay más enfermedad inflamatoria intestinal desde colitis microscópicas hasta enfermedad de Crohn, ¿no? Y sobre todo podemos tener más riesgo en aquellos pacientes que estuvieron graves o que tuvieron síntomas gastrointestinales durante la infección. Ahora ya tuvieron a su paciente, ya lo diagnosticaron, ¿qué sigue, no? Todavía no hemos visto gravedad, esto es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué sigue si ya diagnosticamos que tiene colitis ulcerosa el paciente? Entonces, lo más importante es que demos un tratamiento que esté guiado por cómo está comportándose el paciente y que lo demos de forma temprana, que diagnostiquemos de forma temprana a nuestro paciente y que le demos el tratamiento que requiera para evitar complicaciones estructurales y evitar cirugías potenciales, ¿no? Entonces, antes del 2000, fíjense cómo era el riesgo de cirugías, ¿no? El 2000 es un parteaguas porque a partir de aquí se empezaron a utilizar los biológicos en la enfermedad inflamatoria intestinal. Eh, a 10 años del inicio de síntomas, 15% de los pacientes con CUSI tenían riesgo de cirugía y casi la mitad de los pacientes tenían riesgo de cirugías intestinales, ¿no? De resecciones intestinales, estoma, todo eso. Después del 2000, esto, con la llegada de los biológicos, esto disminuyó al 9% después de 10 años y a 26% después de 10 años en enfermedad de Crohn. Entonces es muy importante, los biológicos son muy importantes porque cambiaron la historia natural de la enfermedad, ¿no? Este es un estudio interesante porque nos dice más o menos en cuánto tiempo se diagnostica la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Esto es en Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Que tienen conciencia de la enfermedad, que a cada rato en la tele salen comerciales de los biológicos, entonces la gente tiene mucha conciencia de que existen estas enfermedades, ¿no? El tiempo de diagnóstico para enfermedad de Crohn es de 9.5 meses, para colitis ulcerosa es de 3 meses, ¿no? Obviamente es menos porque es más aparatosa, sangran los pacientes y no se esperan tanto para ir al médico, ¿no? El tiempo del inicio de síntomas para acudir al médico por primera vez es de 1 mes. El tiempo de inicio de síntomas para acudir con el especialista es de 7 meses, la mediana en enfermedad de Crohn, pero puede ir hasta 23 meses y de colitis ulcerosa puede ir desde 1 hasta 8 meses con una mediana de 3 meses, ¿no? Recientemente platicábamos con una doctora de España y dice que los españoles son rapidísimos en diagnosticarla, ¿no? Menos de 5 meses para diagnosticar enfermedad de Crohn y 1 mes para diagnosticar colitis ulcerosa, porque hay mucha conciencia de la enfermedad. Entonces, y en México nos tardamos como 5 a 10 años, imagínense. Lo importante de esto es que a 2 años, que es esto, digamos, 24 meses, a 2 años de inicio de los síntomas, los pacientes con Crohn, alrededor del casi 70% de los pacientes ya va a tener por lo menos una complicación estructural. Estenosis, fístulas, abscesos, enfermedad perianal. Entonces, imagínense, ya llegando a eso les cambia completamente la historia natural de la enfermedad, ¿no? Y bueno, los pacientes con colitis ulcerosa pueden tener extensión proximal de la enfermedad a 10 años. Eso es lo que nos tardamos en México en hacerles el diagnóstico. A lo mejor tenían proctitis y de pronto apenas les estamos haciendo el diagnóstico 10 años después y ese paciente ya tiene pancolitis, ¿no? Obviamente eso tiene mayor riesgo de complicaciones, de cáncer colorectal y todo esto, ¿no? Importante justo que sepan nada más que la historia natural no necesariamente acaba en cáncer. El riesgo de cáncer colorectal es alrededor del 8% a 30 años del inicio de síntomas, pero la mayor parte de los pacientes va a requerir esteroides intravenosos, un gran porcentaje de los pacientes va a haber requerido una hospitalización, prácticamente todos tienen recaídas.
Y en enfermedad de Crohn, si no los agarramos de forma temprana, van a llegar cuando ya tengan las complicaciones, ¿no? Estenosis, fístulas o abscesos, van a requerir cirugía de resección intestinal, luego se van a volver a estenosar y así. Esta historia se repite hacia adelante, ¿no? Hasta que terminen con intestino corto estos pacientes. Entonces es muy importante diagnosticarlos de forma temprana para poder evitar las complicaciones estructurales. Ahora, ¿tiene caso buscar enfermedad inflamatoria intestinal antes de que empiece? Pues la verdad es que hay muchos estudios que han tratado de buscar marcadores de inflamación, marcadores genéticos. Hay algunas cosas que pueden ser prometedoras, sobre todo este estudio del PREDICT, que podrían ser prometedoras, ¿no? Algunos anticuerpos, pero todavía no tienen suficiente evidencia. Marcadores de disbiosis, pero es muy difícil estudiar la disbiosis, ¿no? Todos esos exámenes que les hacen a los pacientes que cuestan 40,000 pesos para ver qué tienen en la microbiota no tienen aplicabilidad clínica, son muy caros, no aconsejen que se hagan eso a los pacientes. Buscar el gen NOT2 o CAR15, pues aunque es frecuente que algunos pacientes complicados con enfermedad de Crohn tengan estas alteraciones genéticas, pues no todos los pacientes y a quién se lo vamos a hacer, ¿no? Familiares de primer grado con enfermedad inflamatoria intestinal, pues todavía no se sabe muy bien a quiénes sí, a quiénes no. Entonces, tienen resultados controversiales, algunos prometedores, pero no existe la búsqueda de enfermedad inflamatoria en fase preclínica. Ahora, así como en el cáncer colorectal hay que hacerles colonoscopia a todos, pues no, ¿no? Si el cáncer colorectal es difícil hacerle colonoscopia, que debería ser pues un método de tamizaje para la población general, por falta de recursos, por poca accesibilidad, entonces pues menos para enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? El cáncer colorectal sí es un problema de salud pública, la enfermedad inflamatoria intestinal claramente no lo es, pero bueno, este estudio es un metaanálisis de varios estudios que se hicieron de colonoscopías de tamizaje y en cuántos pacientes encontraron enfermedad inflamatoria intestinal nueva. Y en estos estudios se encontró que el nuevo diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal podría ir desde el 0.02% hasta el casi 4%, ¿no? Entonces, digo, no es que haya que hacerles tamizaje a todos, quizás si tienen factores de riesgo, pues hacerles una colonoscopía. Y por supuesto que ya saben ustedes que a partir de los 45 años tenemos que iniciar tamizaje de cáncer colorectal. Quizá la colonoscopía es un estudio, pues todavía les digo, inaccesible, entonces por lo menos con FIT para hacer screening y decidir a quién le hacemos colonoscopía, ¿no? Pero bueno, pues no a toda la población hacerles colonoscopía. ¿A quién sí le hacemos colonoscopia y le buscamos inflamación intestinal? Y aquí va para quienes quieran ser dermatólogos o reumatólogos, ¿no? Cualquiera de esas especialidades, pues es importante porque se van a enfrentar más frecuentemente con estos pacientes. Entonces, 50% de los pacientes con espondilitis anquilosante van a tener inflamación intestinal subclínica, porque así es la enfermedad, pero además porque toman AINES, ¿no? Entonces, eso inflama el intestino. Ahora, no todos estos pacientes van a tener enfermedad inflamatoria intestinal. Para poder diagnosticarla, en algunos pacientes habrá que suspender los AINES, hacerles estudios de cápsula, hacerles colonoscopía y todo esto. Pero fíjense, los pacientes que tienen espondilitis anquilosante con este diagnóstico de dolor de espalda crónico de más de 3 meses, hasta el 47% puede tener enfermedad inflamatoria intestinal. Dolor inflamatorio, ¿no? Que son los criterios de ASAS, hasta el 11%, espondiloartritis axial hasta el 7% y espondilitis anquilosante 4% pueden tener enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, si les llega un paciente con esto y tiene síntomas digestivos, pues hay que hacerle una calprotectina y ver, ¿no? Hacerles colonoscopia a todos en espondilitis anquilosante, pues tampoco, no tiene tanto sentido, pero sí se ve que hay lesiones inflamatorias que pueden ir desde el 17 hasta el 60%, ¿no? Que pueden ser desde síntomas por los AINES y todo esto, pero bueno, si tienen síntomas negativos, solamente el 17% van a tener lesiones inflamatorias. Si tienen datos positivos, síntomas positivos, ya sea diarrea, dolor abdominal, sangrado rectal, anemia, sangre oculta positiva o síntomas de estreñimiento, hasta este porcentaje de pacientes pueden tener enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Entonces eso es importante. Se hizo un estudio en pacientes que tienen espondilitis anquilosante de cápsula endoscópica para ver qué salía, a ver si tenía mejor rendimiento diagnóstico que la ileocolonoscopía. Se comparó entonces cápsula endoscópica contra colonoscopía para diagnóstico temprano de enfermedad inflamatoria en estos pacientes con espondilitis anquilosante. Y fíjense, con colonoscopía, solamente entre el 6 al 16% de los pacientes tenían datos de inflamación endoscópica, ¿no? De los que tenían síntomas gastrointestinales, solamente el 16%.
pero si les hacíamos cápsula endoscópica, hasta el 50% tenían lesiones intestinales. Entonces, eso es importante porque estamos probablemente perdiendo un montón de pacientes que pudieran tener una enfermedad inflamatoria temprana y no los estamos estudiando. Entonces, para quienes sean reumatólogos, sus calprotectinas, mandar al gastro si tienen síntomas gastrointestinales. Y bueno, de estos pacientes que se les hizo cápsula endoscópica y que tenían hallazgos endoscópicos, la mitad tenían datos endoscópicos compatibles con enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? En cuanto a la calprotectina fecal, pues ya sabemos que no es diagnóstica, pero un gran porcentaje de los pacientes por el uso de AINES puede tener calprotectina alta. Y lo importante de esto es que si suspenden los AINES, puede haber una reducción hasta de 116 microgramos, ¿no? Entonces, por ejemplo, le hacemos una calprotectina al paciente, pero está con AINES, seguramente que está pues sesgado un poco el resultado, ¿no? El valor de corte para enfermedad inflamatoria intestinal en espondilitis anquilosante es de 266 con una sensibilidad de 100% y especificidad de 78%. Entonces, por eso es importante en estos pacientes que tengan síntomas gastrointestinales hacerles una calprotectina y estudio endoscópico, ¿no? No me voy a detener tanto ahí, pero bueno, las metas del tratamiento. El tratamiento es bien complejo, es lo más complejo de la enfermedad inflamatoria intestinal porque abarca pues muchas consideraciones que tenemos que tener, ¿no? Entonces, ¿cómo es el tratamiento ideal de estos pacientes? No hay una receta, no es algo que se pueda establecer para todos, ¿no? Aquí dependerá el riesgo de progresión de la enfermedad, que ahorita vamos a ver quiénes son los que están en riesgo de progresión. Aquellos pacientes que hayan tenido o que tengan un alto riesgo de progresión, pues seguramente que lo ideal será empezarles terapias biológicas o terapias avanzadas más temprano e irlos desescalando. Y aquellos que tengan bajo riesgo de progresión serán irlos escalando poco a poco de acuerdo a cómo se comporten, ¿no? Los factores de riesgo de progresión son factores como, por ejemplo, que haya un retraso en el diagnóstico de más de 6 meses, ya platicamos que en México es muy retardado, pacientes que tengan antecedentes familiares de enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedades autoinmunes, que tengan un diagnóstico a edad temprana, también que hayan debutado graves de la enfermedad, eso es importante, ¿no? Si debutaron en el hospital, si debutaron con uso de esteroides intravenosos, que hayan tenido una respuesta deficiente a la terapia con más de 3 recaídas al año o más de 3 veces el uso de esteroides durante el año. Ese es un paciente que necesita pasar a biológico y que está en alto riesgo de progresión de la enfermedad, ¿no? Y bueno, lo más importante también es la colangitis esclerosante, porque acuérdense que esos pacientes se incrementa el riesgo de cáncer colorectal y también el riesgo de cáncer de vías biliares, ¿no? Ahora, ¿qué criterios utilizamos para clasificar? Aquí el tratamiento va a depender de muchas cosas, ¿no? ¿Dónde está la enfermedad? ¿Cuál es la localización? ¿Cómo se está presentando la enfermedad? En la enfermedad de Crohn particularmente el patrón que tiene de estenosis o fístulas, todo eso. La edad del paciente, que recordemos que mientras más jóvenes tienen mayor riesgo de progresar y además les dura más tiempo la enfermedad. Entonces, esta clasificación es por Montreal, ¿no? Tanto en Crohn como en colitis ulcerosa. Montreal A1 son menores de 16 años, A2 de 16 a 40 y A3 mayores de 40 años. El grado de actividad, y aquí tenemos que tomar en cuenta todos estos grados de actividad, ¿no? Clínica, endoscópica, radiológica, bioquímica y calidad de vida. Cómo han respondido al manejo previo y si tienen manifestaciones extraintestinales. Todas estas cosas dependen o de estas cosas depende qué tratamiento le voy a indicar a mi paciente o en qué factor de progresión lo voy a colocar, ¿no? La extensión se evalúa mediante Montreal, tanto en Crohn como en colitis ulcerosa. En colitis ulcerosa se clasifica así, con E de extensión. E1 es proctitis, E2 es colitis izquierda y E3 es colitis extensa, que va más allá del ángulo esplénico, o pancolitis, ¿no? Ese es E3. Y bueno, los scores endoscópicos para evaluar también la gravedad endoscópica, pues es el score de Mayo y el score U6, que no vamos a enfocarnos tanto en ello, pero fíjense cómo se ve un colon normal, ¿no? El colon normal es así, rosita, se ven los vasos, se ven los patrones de Austras, ¿no? Y en una colitis Mayo 3, en una colitis endoscópicamente grave, se pierden completamente todas estas características, ¿no? Y tenemos el U6, que es el otro índice de actividad endoscópica, que evalúa las mismas características. Y en la enfermedad de Crohn también evaluamos por Montreal o clasificamos por Montreal. La extensión en la enfermedad de Crohn es a través de una L, se clasifica con una L. L1 es nada más el íleon terminal, L2 es
colon exclusivamente. L3 es ileocolónica, que esto se cree que es la extensión más frecuente o la forma de aparición más frecuente. L4 es tracto digestivo superior, pero que incluye intestino delgado. Y si tenemos afección que tiene ileocolitis, pero además en intestino delgado, es L3 más L4, ¿no? Ahora el patrón, denme 2 segundos nada más para toser y ya. El patrón de presentación en enfermedad de Crohn, el B1 es únicamente inflamación, no tiene afección transmural, o bueno, sí tiene, pero no tiene complicaciones transmurales, ¿no? La B2 tiene estenosis y la B3 es una enfermedad fistulizante o penetrante, ¿no? Ya sea hacia mismas asas de intestino o hacia otros órganos, por ejemplo, ¿no? Y cuando tienen enfermedad perianal, se clasifica con una P. Entonces, B3P, por ejemplo, ¿no? Estos son los patrones que les decía. Únicamente inflamación o que ya tengan estenosis porque ya se hace fibrosis, que es parte importante de la enfermedad, o fístulas, ¿no? Que hagan abscesos intraabdominales o que tengan fístulas hacia otros órganos o hacia otras asas del intestino. Se califica o se clasifica endoscópicamente por el score simple endoscópico de enfermedad de Crohn, que es el CCD. Y bueno, las escalas endoscópicas que utilizamos para clasificar extensión de enfermedad inflamatoria y gravedad son Mayo, IO6 en colitis ulcerosa, CSCD en enfermedad de Crohn, y en pacientes que ya operamos también se tiene que hacer seguimiento endoscópico y utilizamos Rodgers, ¿no? Ahora, ya clasificamos gravedad endoscópica, ahora tenemos que clasificar gravedad clínica, ¿no? Siempre tenemos que solicitar laboratorios generales, biometría hemática, niveles de vitaminas, muy importante, marcadores de inflamación, aunque les digo que son inespecíficos, pero son pronósticos, y calprotectina fecal, albúmina, pruebas de función hepática. Si sospechan enfermedad de Crohn, pues hay que hacer un enteroTAC o una enteroresonancia, y si no tienen datos de obstrucción, idealmente hacerles una cápsula endoscópica a estos pacientes, ¿no? Clínicamente, los índices de actividad son estos. El de Harvey Bradshaw es el que se utiliza para enfermedad de Crohn. No se utiliza el SEDAI. El SEDAI es nada más para ensayos clínicos. Este es mucho más práctico y que lo pueden tener o lo pueden llevar a cabo, por ejemplo, cuando lleguen pacientes a piso con enfermedad de Crohn, pues clasificarlos por Harvey Bradshaw. Y pacientes con colitis ulcerosa hay que clasificarlos por Truelove-Witz o también los pueden clasificar por Mayo clínico, ¿no? Los marcadores, como les decía, pues el rendimiento diagnóstico de la calprotectina es un poco mejor. La proteína C reactiva puede salir negativa en los pacientes, pero sobre todo tiene implicaciones pronósticas, ¿no? Ahora, el seguimiento de los pacientes se hace con calprotectinas fecales cuantitativas. Yo creo que nada más me voy a detener en los pacientes que tienen síntomas para no tardarme tanto en esto. Pacientes que tienen síntomas, si les hacemos calprotectina fecal, si tienen menos de 100, pues buscar otra causa de síntomas, probablemente funcional. Si tienen de 100 a 250, buscar una causa no inflamatoria y pedir una nueva calprotectina en 3 a 6 meses. Y si tienen más de 250, preguntar el apego al tratamiento, considerar cambios de tratamiento o realizar una colonoscopía o estudio de imagen, ¿no? Esto es nada más para los pacientes que ya están diagnosticados y que tienen síntomas. Es importante la calprotectina para el seguimiento en también los pacientes postquirúrgicos. Endoscopía hay que hacerla a los 6 meses a fuerza en aquellos pacientes que tienen en enfermedad de Crohn. A los 3 meses, cada 3 meses idealmente hay que hacerles el seguimiento a los pacientes con una calprotectina fecal. Y lo importante es que nos ayude a identificar también pacientes con recurrencia endoscópica, ¿no? También en los pacientes que tienen colitis ulcerosa y que ya se sometieron a una colectomía, hay que hacerles pouchoscopías y la calprotectina podría ser un marcador útil también, ¿no? Ahora, de las manifestaciones extraintestinales, esto también es tema muy importante porque también de esto depende qué tratamiento le dan a los pacientes. Prácticamente el 50% de los pacientes tienen manifestaciones extraintestinales. Lo más frecuente son las articulares, sobre todo las artropatías poliarticulares, también las espondiloartropatías axiales, pero también no olvidar, y esto que es lo más importante, osteopenia y osteoporosis, tanto por la enfermedad como por el tratamiento,
y la sarcopenia. Y esto es también factor predictor de éxito en los pacientes, ¿no? De respuesta a los tratamientos. En cuanto a las manifestaciones dermatológicas, las más frecuentes son el pioderma gangrenoso, el eritema nodoso, la hidradenitis supurativa. La más frecuente que yo veo en la consulta es dermatitis atópica y psoriasis, ¿no? Entonces, quienes se dedican a la derma, pues es importante que estos pacientes, si tienen síntomas gastrointestinales, les hagan su calprotectina fecal. Algo también que puede ocurrir con cierta frecuencia en los pacientes, sobre todo es la epiescleritis en aquellos pacientes que tienen colitis ulcerosa y la uveitis en pacientes con enfermedad de Crohn. Es un poco más frecuente así, pero puede ocurrir cualquiera de las dos en las dos enfermedades. Entonces también es importante referir a un oftalmólogo especialista en inflamatorias, ¿no? Otras manifestaciones, pues recordemos que pueden hacer litiasis renal, pueden hacer litiasis biliar, pueden tener colangitis esclerosante y algo muy importante es que tienen riesgo protrombótico, ¿no? Los pacientes con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn grave se mueren de trombosis. Ahora, consideraciones especiales en colangitis esclerosante, porque eso lo tienen que saber porque se hace trasplante en médica. Entonces, con las consideraciones de colangitis esclerosante, siempre se tiene que pedir PFHs en los pacientes cuando apenas los diagnosticamos de enfermedad inflamatoria, pero también en aquellos pacientes con colangitis esclerosante, PFHs por lo menos una vez al año para ver cómo están comportándose, ¿no? México tiene una mayor prevalencia que la reportada en el resto del mundo. En el resto del mundo se reporta alrededor del 5 al 10%. En México va alrededor del 20-25%. Es muchísimo en México, ¿no? Tienen mayor riesgo de colangiocarcinoma y carcinoma colorectal, entonces por eso requieren colonoscopia anual y estos pacientes probablemente requieran un trasplante hepático. El problema es que no es una indicación para priorizar en la lista de trasplantes, ¿no? Los que hacen colangitis esclerosante de conductos grandes, ¿no? Como del colédoco y así, sobre todo van a requerir trasplante hepático, pero quienes hacen de conductos pequeños hacen más cirrosis. Entonces, hasta tiene dos formas de presentarse la colangitis esclerosante, ¿no? Las dos son nada buenas y en general, pues los pacientes terminan pues, complicaciones muy severas, ¿no? E incluso falleciendo. Ahora, las enfermedades inmunomediadas o manifestaciones extraintestinales que yo veo más frecuentemente en mi consulta de mis pacientes son la dermatitis atópica, el hipotiroidismo, las artralgias, la psoriasis, las espondiloartropatías, pioderma y manifestaciones hepáticas. Entonces, para cuando tengan algún paciente así, pues considerar que esto podría estar pasando también en sus pacientes, ¿no? Ahora sí, el tratamiento. Ya tenemos los graves, ya lo diagnosticamos a nuestro paciente, ya sabemos qué cosas tenemos que considerar, qué es lo que tenemos que hacer. Ya les había dicho de la intervención temprana. Son pacientes que hay que diagnosticar tempranamente y darles el tratamiento de acuerdo a su perfil de riesgo. Darles el tratamiento por objetivos, que ahorita vamos a ver cuáles son los objetivos, y una vez logrando estos objetivos, llevarles un control estrecho para que no estén fluctuando ahí en la enfermedad. Entonces, este es el algoritmo actual que usamos o la línea del tiempo que usamos para ver a nuestros pacientes. Entonces, tenemos un paciente con enfermedad inflamatoria activa, damos el tratamiento de acuerdo con el riesgo. Lo primero que tenemos que lograr en estos pacientes, y sí se tiene que lograr, es la respuesta sintomática, ¿no? Que disminuyan las evacuaciones, que disminuyan los sangrados. Esto tiene que ocurrir tan pronto como en el primer mes. Respuesta sintomática. Remisión sintomática, que es ya que tengan normalización de los hábitos intestinales y no sangrado e idealmente una normalización de la proteína C reactiva, esto tiene que ocurrir a los 3 meses, ¿no? Si están bien establecidos así. Si no estamos logrando estas metas en este tiempo, hay que replantearnos el tratamiento y estarlo optimizando, ¿no? Después, más o menos a los 6 meses, tenemos que tener una disminución en la calprotectina y más o menos entre los 6, 9 meses o hasta los 12 meses en la enfermedad de Crohn, ya tendríamos que tener cicatrización endoscópica. O sea, los pacientes responden tan bien al tratamiento que sí deben estar cicatrizados y deben tener una calidad de vida prácticamente normal. Si no quiere decir que no estamos haciendo bien nuestro tratamiento, ¿no? Y esto debe ocurrir en un año de tratamiento máximo que el paciente esté cicatrizado del intestino. Estas son las definiciones de las metas de tratamiento que les decía: remisión clínica, resolución del dolor abdominal, normalización de hábitos y que no sangren. Remisión libre de esteroides, que esto es importantísimo, un periodo duradero sin esteroides. La remisión endoscópica en enfermedad de Crohn, el score endoscópico simple que sea menor de 2 puntos, en colitis ulcerosa Mayo 0 o U6 0. Remisión histológica y remisión transmural no son desenlaces que busquemos a fuerza ahorita, pero sí son deseables porque les va a mejorar a los pacientes, ¿no? Entonces, tenemos que estar evaluando endoscópicamente e histológicamente a los pacientes. Remisión endoscópica en enfermedad de Crohn, ya les decía, mientras menor sea el puntaje del score endoscópico simple, es menos probable que tengan progresión o que tengan necesidad de modificar el tratamiento.
a diferencia de que si tienen puntuaciones más altas, es más probable que recaigan pronto, ¿no? Y en colitis ulcerosa también, en colitis ulcerosa tienen que tener mayo cero estos pacientes. Antes, incluso las guías actuales todavía dicen mayo uno, pero ya se van a cambiar y van a pedir que sea mayo cero a fuerzas, ¿no? Porque es menos probable que tengan recaídas, porque es menos probable que se necesite optimizar la terapia. Y entonces, si logramos mayo cero, no importa en qué extensión tenga el paciente, es más probable o es menos probable que recaiga. Pero si el paciente tiene score de mayo de uno, ya sea en proctitis, en colitis izquierda o en pancolitis, estos pacientes, fíjense cómo recaen, ¿no? Entonces, es súper importante que en el seguimiento que les lleven a estos pacientes tengan scores endoscópicos de mayo cero. Ahora que es un problema porque todavía hay endoscopistas que no saben clasificar mayo. Entonces, imagínense si todavía no saben clasificar mayo los endoscopistas, pues en dónde estamos, ¿no? Ahora, ¿qué tan importante es la remisión histológica? En este estudio se vio que pacientes que tenían mayo cero, porque además deben ustedes saber que la endoscopía y la histología correlacionan menos del 50%, ¿no? Podemos tener pacientes que tengan mayo cero, cicatrización endoscópica, pero actividad histológica, y entonces esos pacientes van a recaer más, ¿no? Entonces, el 25% de los pacientes puede tener todavía actividad histológica a pesar de mayo cero. Los pacientes que tienen mayo cero más remisión histológica recaen menos del 5%. Entonces, sí hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, probablemente hay que buscar también la remisión histológica. Y bueno, los pacientes que tengan cicatrización endoscópica e histológica, pues prácticamente no recaen. Entonces, es por eso las metas que buscamos actualmente y que es nuestra meta principal lograr la cicatrización endoscópica, ¿no? El tratamiento, pues se tiene que centrar en el paciente, es individual. Cada paciente requiere una terapia diferente, pero sí se basa en la nutrición adecuada, en el manejo de la salud mental, en el manejo médico y en el manejo quirúrgico. Ahora, ¿qué tienen que hacer ustedes como internistas? ¿Inician tratamiento o refieren? Si es una enfermedad leve a moderada, colitis ulcerosa, pueden iniciar 5 aminosalicilatos a dosis óptimas, mínimo 2 gramos al día. No de que una pastilla de 500 miligramos cada 12 horas y luego si se mejora se lo quito, no. El paciente tiene que empezar con dosis adecuadas y mantenerse con 2 gramos al día por lo menos, porque esto es profiláctico de cáncer colorectal. Moderado, pacientes se les tiene que dar Cortiment, budesonide MMX, 9 miligramos al día. Ahorita platicamos un poco de eso, de las dosis. En colitis ulcerosa moderada a grave, se puede iniciar el esteroide oral de 1 miligramo por kilogramo, no dosis mayores de 60 miligramos porque no tienen mayor efecto clínico, pero sí tienen mayores efectos adversos. Y bueno, ya una moderada grave tiene que irse a un gastro con experiencia en enfermedad inflamatoria intestinal porque va a requerir biológico, ¿no? Y una enfermedad de Crohn o sospecha de enfermedad de Crohn, le pueden iniciar budesonida o Prevni y refieran a los pacientes para no meterse en problemas. La verdad es que los pacientes con Crohn son muy, muy, muy complicados y se pueden complicar muy fácilmente y muy rápidamente, ¿no? Entonces, no retrasar la referencia de la enfermedad de Crohn. Ya les decía que había cambiado significativamente el tratamiento después de que se vinieron los biológicos, porque ya son vías antiinflamatorias pues, más específicas, pero siempre contamos con el tratamiento pues el tratamiento convencional, ¿no? Entonces, la base de la pirámide del tratamiento convencional en colitis ulcerosa son los 5 aminosalicilatos. La mesalacina y la sulfasalacina no funcionan en enfermedad de Crohn, solamente en colitis ulcerosa, eso es muy importante. Entonces, tienen sospecha de una enfermedad de Crohn o tienen ya un diagnóstico de enfermedad de Crohn, no hay que utilizar 5 aminosalicilatos porque no les va a funcionar. Pero en colitis ulcerosa funciona súper bien. Funciona también que el 80% de los pacientes de forma inicial tienen respuesta clínica, a las 8 semanas el 50% tiene remisión clínica y hasta el 80% de los pacientes que lograron remisión temprana se mantiene a largo plazo. Entonces, el tratamiento más importante y lo que debemos aprender a utilizar más es la mesalacina, ¿no? Que eso siempre se los insisto a los gastroenterólogos, a las endoscopistas, a todo esto, que aprendan a utilizar la mesalacina. El número necesario a tratar es de 6. Continúa siendo la primera línea de tratamiento. Lo que les decía, dosis mayores de 2 gramos reducen exacerbaciones, pero además es profiláctica para cáncer colorectal. Entonces, nunca disminuirles la dosis a menos de 2 gramos, ¿no? Nunca. No sirve fuera del colon, entonces no dar en enfermedad de Crohn, a menos que tengan Crohn en el colon, ¿no? Que es lo menos frecuente, pero pueden tener Crohn en el colon, ahí sí les puede servir, pero aún así es un funcionamiento superficial, entonces en esta afección transmural que tienen los pacientes con enfermedad de Crohn, probablemente nos estemos quedando cortos, ¿no? Y aquí se los vuelvo a poner. Dosis mínima siempre de 2 gramos, no se debe suspender aunque el paciente esté en remisión o se sienta bien, ¿no? No suspenderlo. Y también esto se los recalqué a los residentes de cirugía porque ellos son los que suelen
quitarles la mesalazina a los cirujanos, ¿no? ¿Qué hacen los 5-aminosalicilatos? Un montón de cosas, interfieren en producción de citocinas proinflamatorias, acarrean especies reactivas de oxígeno, mejoran la microbiota, un montón de cosas, ¿no? Hay muchísimos tipos de mesalazina. En lo único que me voy a enfocar es esto. La sulfasalazina sirve para pacientes que tengan manifestaciones articulares y se usa a mismas dosis, igual mayores de 2 gramos. No se suspenden aunque el paciente esté asintomático, los 5-aminosalicilatos, ya les puse, ¿no? La dosis mínima de 2 gramos. Si el paciente tiene proctitis, pues hay que utilizar supositorios porque los vía oral no le van a llegar hasta el recto, ¿no? Si el paciente tiene colitis izquierda, hay que utilizar enemas y vía oral, los supositorios no le van a hacer nada. Si el paciente tiene pancolitis, hay que darles vía oral y probablemente enemas también, porque los supositorios no van a llegar ahí. Entonces, sí importa la extensión de la enfermedad de nuestro paciente para darle la mesalazina adecuada. Si no, quiere decir que no le estamos dando el tratamiento adecuado y por eso no mejora el paciente. En cuanto a los esteroides, pues ya sabemos que son muy efectivos para inducir a la remisión. No deben usarse en el mantenimiento. Y aquí está el uso de los esteroides, que estos también los pueden utilizar sin ningún problema, ¿no? Leve a moderada, budesonide MMX de 9 miligramos cada 24 horas por 8 semanas nada más y se puede suspender sin dosis reducción. Es un esteroide que funciona prácticamente como esteroide tópico, no se absorbe y no debería tener ningún efecto adverso, ¿no? Esta estructura multimatriz es lo que hace que nada más actúe de forma superficial. Los pacientes con colitis, con enfermedad inflamatoria moderada grave les pueden iniciar prednisona, 1 miligramo por kilogramo. Estos pacientes graves que no necesitan estar en el hospital, ¿no? Sin duda. No pasar de 60 miligramos porque ya les decía que pueden tener más efectos adversos y no tienen mayor beneficio. La dosis alta, la que le toque a ese paciente, 40, 60 miligramos, se deja 4 semanas y luego se va reduciendo 5 miligramos semanales hasta suspender. En general, esto no va a durar más de 3 meses, pero bueno, deben hacerlo bien, ¿no? No, no de que una semana 60, la siguiente semana 30 y luego lo suspendemos. Eso es mal uso de los esteroides, ¿no? Hay que utilizarlos bien. Pacientes graves hospitalizados, los esteroides que se usan son la hidrocortisona 100 miligramos cada 6 horas o la metilprednisolona 1 miligramo por kilogramo cada 24 horas, no más de 6 meses, ¿no? Si el paciente es dependiente o refractario, requiere biológicos. Los inmunomoduladores, particularmente las tiopurinas, pues todavía se las voy a enseñar, aunque probablemente salgan ya de los algoritmos de tratamiento, porque de todos los tratamientos que existen, las tiopurinas son los más inseguros de todos. Tienen riesgo de hacer linfoma, riesgo de cáncer de piel. Como se tienen que utilizar en terapia combinada con los biológicos, incrementa la inmunosupresión y ya cada vez hay mejores biológicos que no necesitan la combinación con tiopurinas. Entonces, nada más que sepan que no se utilizan en monoterapia. No es que si les llega un paciente con CUS y le inician 5-aminosalicilatos y además azatioprina, ¿no? Van 5-aminosalicilatos. Si no funcionan los 5-aminosalicilatos, esteroides. Si funcionan, regresan a los 5-aminosalicilatos. Si los esteroides no funcionan, pueden hacer un puente de aquí a biológico con tiopurinas, pero nada más, ¿no? No a largo plazo por todos los riesgos que tienen, sobre todo en hombres jóvenes. Esto es lo que tiene más riesgo, las tiopurinas. El metotrexate se utiliza también mucho, es un poco más seguro que las tiopurinas. De pronto le tenemos miedo porque puede causar cierta lesión hepática, pero la verdad es que es rarísimo que causen lesiones hepáticas en pacientes con metotrexate. Pero bueno, seguramente que los inmunomoduladores en algún punto van a salir de los algoritmos de tratamiento por los biológicos. Entonces, aquí están las dosis. La dosis de azatioprina hay que iniciarla a 50 miligramos, vigilar los efectos adversos las primeras 2 semanas y luego se incrementa la dosis a 2 miligramos por kilogramo. En un mundo ideal, el cual no es México, haríamos metabolitos y pues bueno, si están los resultados alterados, pues son pacientes que probablemente van a tener efectos adversos y entonces no les iniciamos azatioprina. Pero como cada metabolito cuesta como 30,000 pesos, pues no lo hacemos en México, no es práctico. Iniciamos dosis bajas, si no tiene anemia, le pedimos una biometría hemática, si no tiene anemia, leucopenia o algo, le subimos la azatioprina, ¿no? Y el metotrexate se inicia con 25 miligramos, idealmente subcutáneos, aunque suele haber mucha escasez de metotrexate inyectable en México. También se puede iniciar vía oral una vez a la semana y se reduce a 15 miligramos semanales en el mantenimiento. Todavía lo utilizamos bastante. Yo creo que el metotrexate es de lo que más uso yo. Y bueno, las consideraciones del tratamiento convencional, nuevamente, no se suspende nunca la terapia, dosis mínima de 2 gramos, no sirve fuera del colon,
no utilizar azatioprina de inicio ni en monoterapia. Y los esteroides hay que darles la dosis útil por el tiempo adecuado, hay que hacerles esquema de dosis reducción en aquellos pacientes que tengan prednisona y se tiene que utilizar menos de 6 meses. Si esto no está siendo útil, el paciente probablemente no va a responder y va a requerir biológico más rápido, ¿no? Candidatos a terapias biológicas, se las voy a dar muy rápidamente. Son pacientes que sean refractarios a esteroides o dependientes de esteroides, o incluso ya si el paciente debutó con una enfermedad moderada severa de colitis ulcerosa por Trullo o una enfermedad moderada severa de Crohn por Harvey Bradshaw, son pacientes que son candidatos iniciales a terapias biológicas, o estos pacientes que les decía de alto riesgo, ¿no? Pacientes menores de 40 años o de 16 años, que tienen una enfermedad extensa, esos pacientes son candidatos a biológico desde el principio, ¿no? Hay muchísimos biológicos. Sí se los voy a comentar algunos porque son motivo de pregunta en el examen de consejo. Eh, los más importantes probablemente son los anti-TNFs. Entonces, bloquean los receptores transmembranales de factor de necrosis tumoral, inhiben aquí la formación del factor nuclear kappa B y inhiben ahí la transcripción, ¿no? de ciertos genes. Entonces, el más importante que utilizamos es el infliximab, ahorita platicamos de estos, pero bueno, los más importantes, los más antiguos, los más útiles son todavía los anti-TNFs. Existen otras moléculas que impiden en otras partes la inflamación, como por ejemplo el osanimod, que evita que salgan los linfocitos de los ganglios, el vedolizumab, que evita que los linfocitos atraviesen la pared intestinal o que haya migración de linfocitos hacia la pared intestinal. El ustekinumab y los antiinterleucina, que bloquean aquí ciertas cosas importantes como los receptores de interleucina y evitan también transcripción ahí genética, y los anti-JAK, que también hacen lo mismo, ¿no? Inhiben ahí la formación de interleucinas y de citocinas proinflamatorias. ¿Con qué biológico iniciamos? Yo les diría, de preferencia no intenten usar biológicos, salvo que los estén ya súper familiarizados con ellos, que hayan visto pacientes, que hayan tratado, que hayan tenido una guía para aprender biológicos, porque de otra forma, en verdad, se complican los pacientes. Hay especialistas de enfermedad inflamatoria intestinal que han tenido pacientes que fallecen porque no les hacen bien los protocolos. En médica no pasa eso, pero sí ha pasado en otros lugares. Entonces, no se arriesguen a tener estas pérdidas, ¿no? de pacientes. Su referencia temprana al gastro con experiencia. Lo que hay que hacer para decidir el biológico, pues es estimar otras cosas, ¿no? Además de lo que ya perfilamos de este paciente, perfilar su riesgo infeccioso, perfilar si tienen enfermedades concomitantes, como ya lo habíamos dicho, la edad, si la paciente o el paciente tienen deseo de embarazo o están embarazadas, eh, si tienen manifestaciones extraintestinales u otras enfermedades inmunomediadas. Aquí con enfermedades concomitantes me refiero sobre todo, por ejemplo, pacientes que tengan cáncer o pacientes que tengan antecedente de cáncer o pacientes que tengan falla cardíaca. Todas esas cosas tenemos que tomar en consideración para los biológicos, ¿no? El acceso, porque podríamos tener medicamentos maravillosos, pero si la dosis cuesta 130,000 pesos, pues, ¿qué le vamos a iniciar a ese paciente, no? Entonces, eso es importante. En un mundo ideal, la preferencia del paciente y la experiencia del médico. De esto va a depender la elección del biológico. No hay un biológico mejor que otro. Todo dependerá de que hagamos la elección adecuada para nuestro paciente, ¿no? Les voy a enseñar los demás creo que me los voy a saltar, a menos que me digan que los quieren aprender, pero el infliximab, este es el que les van a preguntar en los exámenes. Es un inhibidor de factor de necrosis tumoral alfa, se utiliza o se induce de forma intravenosa, de forma inicial, en las semanas 0, 2 y 6, y el mantenimiento puede ser subcutáneo o intravenoso. El mantenimiento intravenoso es cada 8 semanas y el subcutáneo es cada 2 semanas, ¿no? El infliximab, las indicaciones absolutas son en una colitis aguda grave. ASUC quiere decir colitis aguda grave. Son los pacientes que van a llegar a médica, a urgencias, ¿no? Que no llevan un seguimiento, que a lo mejor apenas están debutando. El ASUC es esta enfermedad. Entonces, los pacientes que tienen colitis aguda grave, que no están respondiendo a esteroides o con los criterios que ahorita vamos a platicar no responden, necesitan tratamiento de rescate con infliximab. Y pacientes con enfermedad de Crohn perianal. Son indicaciones absolutas y no importa cuántos biológicos hayan surgido, sigue siendo la indicación de infliximab. Lo importante de infliximab es que como es un fármaco quimérico, pues puede hacer inmunogenicidad y entonces por eso tiene que ir a fuerza acompañado de azatioprina o metotrexate, para que tenga menos inmunogenicidad y tenga mayor duración de la enfermedad.
Existen 3 marcas, en médica generalmente hay estas dos, Remsima o Ixify, y bueno, eso es lo importante del infliximab. Adalimumab también lo utilizamos, es un anti-TNF subcutáneo. Golimumab, y esto es para los que vayan a hacer reumatología, porque van a utilizar mucho golimumab. Golimumab también es un anti-TNF, solamente funciona en colitis ulcerosa, no le sirve en enfermedad de Crohn, entonces no lo usen en enfermedad de Crohn quienes sean reumatólogos, porque también puede retrasar el diagnóstico, ¿no? Vedolizumab es un medicamento que es un antiintegrina, entonces evita la migración de los linfocitos hacia la pared intestinal. Es el único fármaco diseñado específicamente para enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, pero también funciona, por ejemplo, en las colitis microscópicas, en la colitis eosinofílica y en las colitis que dan por los inhibidores de, ¿cómo se llaman? De checkpoint, ¿no? También sirve el vedolizumab porque es dirigido al intestino. Nuevas moléculas, pues ustekinumab, antiinterleucina 12-23, guselkumab, antiinterleucina 12, antiinterleucina 23 y CD64, también, antiinterleucina 23, y las moléculas pequeñas, que son también nuevos medicamentos que son muy rápidos que utilizamos, el tofacitinib, el upadacitinib, que tienen muy buenos desenlaces, les pueden servir a los pacientes como segunda, tercera línea, no se les voy a explicar tanto estos, pero el que se tienen que saber, acuérdense, es el infliximab, ¿no? Luego, hay muchísimas moléculas que están emergiendo. Tenemos algunos ensayos clínicos en médica que queremos empezar con algunas de estas moléculas. Y bueno, lo que les decía, para quien vaya a ser reumatólogo, que se utilizan muchísimo los antiinterleucina 17, el secukinumab y el ixekizumab, van a causar inflamación intestinal. Entonces, aquellos pacientes que tengan síntomas gastrointestinales o enfermedad inflamatoria intestinal, no se deben utilizar los antiinterleucina 17, porque son de los que más se utilizan porque les va muy bien a los pacientes que tienen artropatías o artritis, les va muy bien, pero aquellos pacientes que tienen enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa les va muy mal. Y el golimumab no sirve para Crohn, ¿no? De este estudio sale que tenemos que hacerles el seguimiento estricto cada 3 a 4 meses porque es menos probable que recaigan los pacientes. Nada relevante, pero bueno, ya que lograron las metas que quieren lograr, endoscópicas y todo eso, pues entonces seguimiento estricto con calprotectina cada 3 a 4 meses. Y esto yo creo que es de las cosas más importantes, que es la colitis aguda grave, lo que les decía. Llegan a urgencias estos pacientes y lo primero que tienen que hacer es evaluar que los pacientes no tengan clostridioides, evaluar que no tengan alguna otra infección, hacerles una PCR gastrointestinal, hidratarlos, hacerles una radiografía de abdomen para ver que no tengan megacolon o que no estén perforados, hidratarlos, tomarles albúmina sérica porque también es predictora de cómo les va a los pacientes. Si está muy baja la albúmina, están desnutridos los pacientes, hay que ponerles NPT. El tratamiento de estos pacientes hay que darles, como les decía hace rato, hidrocortisona cada 6 horas, 100 miligramos cada 6 horas. Hay que hidratarlos y, bueno, con la NPT, pues resolver ahí las deficiencias nutricionales, ¿no? Entonces, estos son los primeros 3 días. Se les da este tratamiento los primeros 3 días y a los 3 días se evalúan estos pacientes. Ahí, no sé qué está pasando ya. Bueno, a los 3 días se evalúa la respuesta a esteroides, ¿no? Se evalúa clínicamente, se hacen pues, laboratorios todos los días para ver que no tengan anemia, si tienen anemia se transfunden, todas esas cosas, pero lo importante es evaluar esto, los criterios de Travis, entonces tienen que tener una mejoría en la frecuencia de las evacuaciones y la proteína C reactiva debió haber disminuido más de menos de 45, ¿no? Entonces, esto es importante. No es una sentencia como tal, pero si el paciente no está teniendo estas respuestas, pues entonces es un paciente que se está perfilando para un biológico, ¿no? Para infliximab. Entonces, si tienen respuesta a los esteroides, cambiamos a esteroides orales. Si son refractarios a los esteroides intravenosos, entonces infliximab. Olviden la ciclosporina. Bueno, tómenla en cuenta para el examen, pero la verdad es que no se utiliza. Es muy difícil de utilizar la ciclosporina porque tienen que tener un seguimiento muy estrecho los pacientes. Y si le ponemos la infusión de infliximab al paciente y no responde al día siguiente, ese paciente va a colectomía. Eso es lo único que no ha podido cambiar. La colectomía por urgencias, generalmente se mantiene que es alrededor del 8% de los pacientes que llegan con colitis aguda grave requieren cirugías, ¿no? En su abordaje para iniciar pues cualquiera de estas terapias, inicialmente cuando conozcan al paciente, este paciente va a necesitar que le hagan muchos exámenes de infecciones, que ahorita les voy a comentar, pero cuando llegan al hospital con una colitis aguda grave necesitan hacerles una radiografía de tórax,
PPD y cuantiferón y perfil de hepatitis B y C y VIH, ¿no? Esas son las cosas básicas que tiene que tener nuestro paciente para poder darle tratamiento de rescate con infliximab. El tratamiento quirúrgico para los pacientes con colitis ulcerosa son aquellos que tengan colitis aguda grave que no respondan a terapia de rescate, que tengan megacolon, perforaciones o displasia multifocal. En enfermedad de Crohn, que tengan oclusiones intestinales, estenosis no tratadas por endoscopía. Enfermedad inflamatoria limitada a ileón terminal menor a 25 centímetros y nada más inflamatoria. Y enfermedad perianal. Estos son los pacientes que requieren tratamiento quirúrgico, ¿no? Y recordar que la colectomía y la resección intestinal no son curativas, la enfermedad no se cura, solamente cambian la forma de expresarse de la enfermedad, ¿no? A los pacientes les encanta utilizar terapias complementarias. Hay que saber que terapias complementarias no son dañinas para estos pacientes y sí les pueden ayudar. Por ejemplo, la cúrcuma en dosis menores de 500 miligramos al día puede mejorar los índices de actividad clínica y endoscópica. Tiene que ir en conjunto con mesalacina. Dosis más altas de 750 miligramos puede ser tóxica, entonces nada más para que sepan guiar a sus pacientes, ¿no? Vitamina D, colecalciferol, mejora los índices de actividad clínica y la mayor parte de los pacientes tienen este, eh, osteopenia, osteoporosis y deficiencia de vitamina D. CBD es súper utilizado, mejora el dolor, la calidad de vida y los desenlaces reportados por el paciente, mejora también la actividad clínica, pero no la bioquímica ni la endoscópica. Entonces, la cúrcuma y el CBD es lo que más utilizan los pacientes. Nada más guiarlos en que hagan cosas que, aunque no tengan evidencia científica, bueno, aunque no sean de medicina alópata, tienen evidencia científica, ¿no? Que son la cúrcuma, el CBD, el agua de coco también tiene evidencia científica porque mejora índices de actividad clínica, ¿no? Pero ashwagandha, enemas de café, cosas raras que nada más son peligrosas, pues eso, guiarlos para que no utilicen esas cosas. El abordaje diagnóstico básico de infecciones, que es lo que les decía, cuando son pacientes de urgencia, pues lo que les dije de perfiles básicos, estos, pero en todos los pacientes cuando los diagnostiquen deberían tener ya esto, ¿no? Cuantiferón y PPD, perfil de hepatitis viral B y C, serología de VIH, TORCH, Epstein-Barr, deben tener coprológicos y PCR gastrointestinal, citomegalovirus. Las vacunas que se deben aplicar a estos pacientes antes de iniciarles la terapia inmunosupresora son Shingrix, hepatitis A y B, influenza necesita ser de forma anual, COVID, pues depende si los pacientes debutaron con la infección o con vacunas, ¿no? Si no tuvieron ningún problema con las vacunas, lo pueden vacunar con COVID, con vacuna de coronavirus y VPH, súper importante, ¿no? Ahora, en los tiempos actuales, ¿cuál es el diagnóstico diferencial? Ya lo habíamos platicado un poco, pero esto es lo más importante porque es con lo que más nos enfrentamos. Amebiasis, siempre se puede parecer hasta una amebiasis complicada, una enfermedad de Crohn. Y si está mal diagnosticado y le dan esteroides, pues se comporta terrible, se perfora, les va muy mal a esos pacientes, ¿no? La tuberculosis intestinal es más frecuente de lo que creen. Vemos muchos pacientes con tuberculosis. Proctitis por VIH es súper frecuente. Aquellos pacientes que apenas tuvieron transmisión del VIH, es muy frecuente que tengan proctitis. Algunos se curan de la proctitis al normalizar los CD4 y que tengan ya carga viral negativa y se les quita, pero en algunos pacientes genéticamente susceptibles pueden quedar con colitis ulcerosa. Infecciones de transmisión sexual en hombres y mujeres, sífilis, VPH, ureaplasma, gonorrea, microsporidiosis, todas estas las he visto yo en la consulta. Es importante descartarlas, sobre todo si hay actividad sexual de alto riesgo. Pacientes que tengan terapia con inhibidores de checkpoint, también es súper frecuente que hagan colitis ulcerosas. Se les quita con tratamiento con esteroides o con biológicos. Probablemente la mejor terapia más adelante sea el vedolizumab, que es lo que les decía, porque es súper dirigido y además son pacientes con cáncer, entonces hay que darles algo que sea seguro, ¿no? Sprue tropical y síndrome de intestino irritable, sobre todo el sprue tropical es súper frecuente, súper frecuente. Diarreas crónicas, pérdidas de 20 kilos de peso, mala absorción de nutrientes. Esto es lo que yo más veo en la consulta, el sprue tropical. Entonces, no pensar que es algo raro. Todos los libros de medicina interna y gastro dicen que es súper raro, pero pues son libros anglosajones, europeos. Entonces, aquí es muy frecuente el sprue tropical, ¿no? Y se quita con antibióticos. Y bueno, infecciones en el intestino delgado que pueden ir desde bacterias hasta hongos, ¿no? Y pues nada, importante, nada más que recuerden que están incrementando en México, hay que hacer un diagnóstico adecuado y una referencia temprana, pueden iniciarles el tratamiento. Acuérdense que tenemos que tenemos que tener estos objetivos logrados, la mesalacina siempre a dosis mayores de 2 gramos y no suspender. Los pacientes se ven en un equipo multidisciplinario, no puede hacer todo el gastroenterólogo.
se necesita del coloprocto, se necesita del psiquiatra, del reumatólogo, de la nutrióloga, de la psicóloga, de la psiquiatra. Entonces es muy importante el equipo multidisciplinario. Los factores, los pacientes que tengan factores de mal pronóstico, pues hay que iniciarles terapia agresiva desde el comienzo y referirlos, no retrasar los tratamientos adecuados, evaluar la respuesta y el seguimiento estrecho, ¿no? Y bueno, ya nos pasamos unos 15 minutos, pero no sé si alguien quiera preguntar algo particularmente. Es mucho, es un tema muy grande para una sola clase, pero creo que lo más importante es que aprendan colitis aguda grave, que aprendan qué pacientes necesitan infliximab y qué pacientes tienen más riesgo de cáncer colorectal y cáncer de colangiocarcinoma, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si por el momento nadie tiene una pregunta o se les ocurre alguna después, me la pueden hacer llegar